Muy bien, aquí estamos para seguir pensando en voz alta. Hola, Poli. ¿Cómo te va? Hola, hola. Buenas noches. Hola, don Heller. Muchísimas gracias por su presencia en ¿Qué este tal? cierre de Buenas edición. noches, un gusto. Estimada Jimena. Buenas tardes, buenas noches. A ver, hay una información de último momento donde Marijuán está pidiendo el sobrecimiento de la vicepresidenta. ¿Me ayuda, Poli? Sí, bueno, de recién, ¿no? Vamos Está a mostrar pidiendo- una imagen porque Sí. el tiempo es veloz, dice la canción, el mismo que alguna vez mandó a socavar la Patagonia para Sí. buscar plata de Cristina. Exactamente. Pero ahora que, bueno, ahí está don Lázaro, a ver qué dice. Bueno, está pidiendo a Casanelo, al juez Casanelo, el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la investigación por lavado de dinero, la famosa ruta del dinero K, llamada así. Sí, hicieron eso. Marketineramente, exactamente, en el que ya fue condenado Lázaro Báez. Recordemos que Cristina había sido imputada luego de la declaración de Leonardo Fariña, que había confesado haber lavado dinero para Báez. Bueno, ahora lo que está sucediendo es... Que el mismo fiscal que había ordenado socavar media Patagonia, eso que estás viendo a la izquierda de tu pantalla, ahora dicen, bueno, la verdad que parece que no, vamos a sobreseer a Cristina. Me acuerdo de Patricia Bullrich diciendo que iban a mandar a buscar la plata, ¿no? Y la fueron. En aquella época era Ministra de Seguridad. Ministra de Seguridad, ¿no? Tal cual. Claro, digo, para Tan lejos y vincular tan todo cerca. tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Bueno, pero también... Cómo el pasado se vuelve presente y amenaza el futuro, ¿no? Don Gustavo, que es nuestro querido productor máster, había preparado también un disparador que tiene que ver con, comillas, la seguridad, cierro comillas. A ver, mándame el disparador y le preguntamos a don Carlos, a ver qué opina. Si yo digo algo que tiene que ver con el largo plazo y viene otro, se sienta al lado y dice yo lo voy a resolver así, así, asá, esas medidas mágicas que nos vienen diciendo para resolver los temas de seguridad no funcionan. Pero es muy complejo el tema de la inseguridad, el tema de la seguridad. Un plan de seguridad requiere de muchísimas cosas, Profesionalizar las fuerzas de seguridad. Claro. Tener un sistema judicial que también investigue la corrupción que hay dentro de todas las instituciones. El crimen organizado, el narcotráfico, lo primero que hace es corromper las fuerzas que tienen que controlarlo. Y hay sueldos muy bajos en la fuerza de seguridad y hay mucha plata en el sujeto a controlar. Ya tuvimos experiencias que intentaban resolver el tema de la seguridad. Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada. Nosotros tuvimos la posibilidad de llevar adelante una experiencia en seguridad durante 4 años. Nosotros cuando fuimos gobierno pusimos una serie de figuras a nivel federal que pueden ser adaptadas por las provincias. Y se logran cosas cuando vos tenés determinación, decisión, voluntad de cambio. Yo creo que el abandono que se ha hecho de la seguridad es una ideología. Como siguen con esa misma ideología, nosotros vamos a seguir hablando y diciéndole a la gente qué hicimos y qué vamos a hacer para cuidar la vida, la propiedad. Don Carlos Heller. Bueno, estoy de acuerdo con Patricia Bullrich, es una ideología, la ideología de la represión como herramienta para intimidar. No hay ninguna experiencia que demuestre que los problemas se resuelven de esa forma. Acá hay que ir, por un lado, a las medidas de prevención para tratar de acotar al máximo que estas cosas sucedan. Hay que tener un sistema judicial ágil que resuelva para que efectivamente no haya puerta giratoria. El tema de las puertas giratorias es un problema verdadero, pero hay que administrar el tema con mucho cuidado. Hoy se me ocurría cuando veía la noticia, hacía un ejemplo sencillo. Un boxeador, si le pega una trompada a otro, es un crimen, porque el boxeador tiene una potencia que no es la de un ciudadano común. Tiene la mano prohibida. No es lo mismo el uso de un arma de un miembro de la seguridad que tiene que estar entrenado
para administrar la situación que la de un delincuente inclusive. Tal cual. Y menos usted lo cuando le tirás por la espalda. Eso usted lo dice por la portación de armas que lleva un agente de la policía, en este caso, Claro. que estaba fuera de servicio Así y es. que interviene de igual modo. Milei y toda su... Sí, toda la cantinela del derecho a portar armas. Milei lo está Imagínate a dónde nos sugiriendo llevaría. eso. Sí, no, y también la formación, lo escuchaba, bueno, declaró el policía, que también es una persona muy joven. Sí. Digo, porque es mucho más amplio el problema que decir el policía es bueno o malo. Y Sí, el ladrón. claro. Este policía decía que tenía entrenamiento recién solo una vez por año para practicar con un objetivo, tuviera el objetivo, y que no le alcanzaba su sueldo para Para pagar comprar las balas. municiones para practicar. Con lo cual es un problema muchísimo más amplio. Muchísimos. Claro. Ni siquiera se trata, en mi modo de ver, de caerle al policía. Yo creo que lo que tenemos que discutir es el sistema. Bueno, dicen es toda la institución, no es Exacto. un policía, es toda la Es institución. toda la institución y el sistema, cómo funciona la justicia, cómo funciona la injusticia. Insisto, cómo funcionan los mecanismos de prevención y de sanción. Pero muchas veces los agentes y las agentes de las fuerzas de seguridad se sienten como amparados en estos discursos represivos, Sí. cuando en realidad también terminan siendo ellos mismos víctimas, porque por ejemplo Chocobart fue procesado y condenado a 2 Claro. años y medio, no es que se la llevó de arriba porque Patricia Bullrich lo paseaba por los canales. O Macri Lo lo sentó recibió y lo sentó en el casi sillón para presidencial. homenajearlo en Exacto. el despacho presidencial, ¿no? Por eso digo, entonces Sí. muchas veces se sienten amparados en un discurso que en realidad termina perjudicándolos a ellos mismos. Pero no es casual, tiene que ver Sí. con todo, insisto, y ustedes lo mencionaron. Esto se discute en el mundo entero, está planteado este problema. Y en el mundo entero están los libertarios, o como se llamen, que propugnan que la gente se arme en defensa propia, lo cual terminaría en una carnicería, Total. sería terrible. Y acá hay que trabajar, insisto, mucho en la prevención. Hoy hay tecnología, hay cámaras, hay infinidad de cuestiones que permiten... Bueno, ahí me están diciendo, y muy interesante también, son discusiones electorales en Buenos Aires. Por ejemplo, a ver, me lo dispara don Gustavo. A ver. A ver. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires cuándo se define quién gana la puja? La forma que vamos a hacer es con encuestas. Están corriendo en estos días las encuestas. Las encuestas dicen que estoy bien, cualidades para gobernar bien. Las encuestas te dan bien. Me dan muy bien. Paréntesis, ¿quién financia las encuestas? Claro, porque es una buena es siempre una buena pregunta, digo. Que... Usaría una frase de una compañera nuestra que graba informes en redes. Con la tuya, contribuyente. Mauricio me ha brindado su apoyo muy clarito, Patricia también. Nosotros apoyamos fuertemente que la candidatura para la ciudad de Buenos Aires, que para mí es un lujo, sea Hernán Quirós. Mi campaña va a ser como yo soy y voy a seguir siendo lo que soy porque a eso vine, a poner lo mío en la política y no a ser un político más. Amo gestionar ciudades, creo que aprendí a hacerlo bastante bien en Vicente López y quiero traer esa experiencia a la ciudad. Sobre la postulación de Jorge Macri, no reside en la ciudad y no es nativo de la ciudad. ¿Cree que puede quedar afuera de la elección? Jorge me ha dicho que él tiene todos los papeles en regla para justificar y documentar lo que él dice y yo le creo a su palabra, de modo que supongo que lo va a poder resolver bien. Por supuesto que ahora tendrá que presentarlo en la justicia y la justicia es la que va a determinar, ¿no? Yo creo que es hora de que el PRO defina quién es el candidato en la ciudad, porque además vamos a tener que competir contra Martín Lustó, contra el radicalismo. Nosotros hace rato que tenemos una visión de la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con lo siguiente. El PRO estableció un método de gestión, un método que es muy interesante y fue aplicado a un montón de áreas. Entonces yo creo que hay una visión distinta a partir de lo que ya se construyó, de cuánto puedes usar de ese método para mejorar otras prioridades. Yo me vengo ocupando personalmente desde hace varios meses en construir un programa que dé respuesta a los grandes problemas de la ciudad y en particular por lo menos 15 o 20 políticas que van a ser bandera para que la gente que está en casa, si le gusta y coincide con nuestras ideas, pueda militar en serio. Solo vamos a discutir ciudad y vamos a discutir nación y el elemento fundamental no es ninguna candidatura, no hay ahí ningún candidato, no hay ninguna discusión respecto de las candidaturas. Estamos, la verdad, trabajando en unidad, en la construcción de una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires
para cerrar un ciclo macrista que ya va a cumplir 16 años y ha demostrado un fracaso absoluto. Carlos Heller. Bueno, ¿cuál de las cosas? Hay un montón ahí. Una es, yo diría, algunos de estos muchachos no resisten los archivos, ¿no? Si los pones en las cosas que han dicho sobre el mismo tema a lo largo del tiempo, es terrible. La segunda es con qué naturalidad asumen esto de las candidaturas intercambiables. Vidal en la ciudad, primero vicejefa, después gobernadora, ahora de vuelta en la diputada por la ciudad, ahora no sé qué. Jorge Macri lo mismo, intendente, Vicente López, ahora candidato en la ciudad. Es como que hay un poco de subestimación a la ciudadanía, ¿no? El intendente o jefe de gobierno es un tipo del lugar, del pueblo, en cualquier lugar. Es un vecino caracterizado como primera condición esencial. Es un primus entre pares que... 16 años está algo parecido al PRO. Claro. 16 años. No me lo digas a mí porque yo fui con Daniel Filmus, la fórmula que enfrentó a Macri en la primera vez. Macri-Michetti Me acuerdo de la Filmus conferencia Heller. de prensa, el Margarita Xirgu. Mirá lo que te digo. Pregunta, dale. Bueno, 16 años, ¿y qué hace falta o cómo se le puede ganar al macrismo, al PRO, no sé cómo decirlo, en la ciudad? Y si yo supiera, que viva. Te pones la pinza. En primer lugar, en primer lugar, construyendo la máxima unidad posible de todos los que queremos oponernos a la continuidad de este tipo, de este modelo de gestión. Y en eso creo que tenemos que trabajar rápido y hacerlo de manera eficiente. En segundo lugar, igual que en el país, siendo capaces de construir una propuesta que entusiasme a los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires, que enamore, para usar el mismo término que usó Cristina el otro día. Es una locura esta ciudad de Buenos Aires, una ciudad riquísima con todos los problemas que tiene, porque acá no hay problema de presupuesto, acá sí que hay un problema de asignación de recursos, de prioridades. Ahora, vos fíjate, en aquella campaña de la que estoy hablando, Macri prometió 10 kilómetros de subte por año. ¿Se acuerdan? 10 kilómetros de subte por año. 16 años, ¿cuántos kilómetros de subte tendrían que haber hecho? Mirá la red que tendríamos que tener de transporte en la ciudad subterránea, lo cual generaría un alivio enorme desde un punto de vista de la circulación, de la velocidad con que la gente se mueve, va y viene de sus casas, etcétera. Pero otro de los grandes problemas Para en decir la ciudad, una. Sí, pero por eso digo, Una otro gorda. de los grandes problemas es la emergencia habitacional, la cantidad de edificios vacíos que hay, que se sigue construyendo, se tiran casas históricas de todos los barrios tradicionales para hacer megatorres. Sí, sí. Y la gente no tiene dónde ir a vivir, o sea, los alquileres están por Eso el aire. es así y es más complejo que así, porque tiene que ver, por un lado, con todo ese Negocios inmobiliarios. movimiento, claro, de negocios inmobiliarios que se da aquí, se da en las afueras de Rosario, que tiene que ver con la enorme cantidad de plata que ganan algunos sectores de la sociedad, de nuestra ciudadanía, digamos. Diferencias y que financieras y listo. la reinvierten no con el ánimo de construir viviendas para alquilar. Y por eso yo digo, Fiduciario Pozo y Avanza. Claro. El tema de la solución del problema habitacional requiere de planes públicos de vivienda. Las inversiones privadas en construcciones de edificios no van a resolver el problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires de ninguna manera. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. En todos los países, cuando hay problemas habitacionales, esos problemas se resuelven con planes públicos. Nada más. Con planes públicos que generan la inversión, que generan el crédito a largo plazo en condiciones de poder ser pagado, es decir, que alguien asume como Bueno, le no pasó fue la a... decisión en este caso No. de este gobierno tampoco. Ahí tiene no. una pregunta. No, quería preguntarte por las elecciones concurrentes. ¿Qué pensás de la decisión que tomó Horacio Rodríguez Larreta este año, desafiando incluso a Mauricio Macri de desdoblar, digamos, el mismo día las elecciones? Y bueno, pero a mí todas estas cuestiones, a ver, acomodar las cosas a la conveniencia es siempre una cuestión discutible. Todo tendría que ser más uniforme y, en definitiva, cuando uno quiere plantear un cambio, tendría que estar planteando ahora un cambio para dentro de 2 años, dentro de 4 años. No para la no para la coyuntura. elección que Claro. viene ahora. Así que, por principio y como metodología, no estoy de acuerdo. Yo
Después son todas especulaciones, digamos, de política chica que no hacen al fondo, Te de quiero la preguntar cuestión. algo de coyuntura. Recién en el Noti, el querido Rulo Latorre me mostró, dame las fotos, las dos fotos. Una con Roque Fernández, de Milei, y otra con Carlos, bueno, ahí lo tenés, acá Roque Fernández a la izquierda, Rodríguez a la otra. Sí. Y por supuesto, hombres que nacieron en la escuela de Chicago, ayudaron durante la dictadura y la democracia en diferentes momentos. ¿Cómo es esto de resucitar viejas teorías que fracasaron para las mayorías, naturalmente? Bueno, pero más allá de los personajes, todos esos dicen lo mismo. Todos esos dicen lo mismo, porque uno dicen dolarizar, los ¿Roque otros dicen... Fernández tuvo que ver con la convertibilidad? ¿Algo? No. Él quería dolarizar. Roque quería dolarizar, si no, Sí, qué sé yo, ya hay que hacer memoria, Sí, pero yo sí, te vuelvo a sí. repetir, Rodríguez, vayamos al fondo de la cuestión. Nosotros tuvimos una pseudo-dolarización que comenzó en los 90, la convertibilidad es eso. Sí, Claro. Era una dolarización de la que se podía salir. Claro, no terminó siendo Ecuador. No, pero... Claro, se podía salir porque era una dolarización por ley. Por ley, claro. No pero digamos una cosa, eso funcionó. ¿Por qué? Durante el tiempo en que había empresas públicas que se iban vendiendo y alimentaban dólares. La hoguera. Claro. Permanente. Cuando se acabó lo que había para privatizar, se acabaron las joyas de la abuela, sonó la convertibilidad. Entonces todavía tiraron un tiempito más con las cuasimonedas y después explotó todo y terminamos. Que se vayan todos. Es que se vayan todos esos. Claro. Los autores la gente, de esas políticas hay que monetarias. revivir las cosas para que todos se acuerden. Que se vayan todos, es que se vayan todos esos, pero que se vayan esas políticas. Los que vendieron, los que hicieron eso con la convertibilidad, las privatizaciones. Hace poquito se discutía alrededor de que salió un fallo de un tribunal de Nueva York que en primera instancia condenaba a la Argentina a pagar por el tema de la restatización de YPF. Entonces los diarios titulaban: la impericia del gobierno de Cristina y de Kicillof generó este problema. No, la privatización en todo caso generó este problema. Esta era una empresa pública que la privatizaron en los 90 y lo que se hizo luego fue recuperarla. ¿Pero vos crees que la gente tiene registro de estas cosas? Hay que ayudarle, para eso estamos acá. ¿Por qué te crees que vengo yo? Bueno. Si no, lo vendría, estaría haciendo cual. otra cosa. Ayudemos a recrear que la gente entiende y piense y se dé cuenta que todo eso que le están presentando como nuevo y moderno es una reedición de lo más viejo y de lo más fracasado y de lo que más penuria le ha generado a la gente. Bueno, eso mismo decía Cristina la vez pasada y suponemos que mañana algo de eso puede llegar a decir. ¿Vas a ir mañana? Sí, cómo no voy a ir mañana. Cristina en La Plata dijo tres cosas. Dijo un montón, pero digamos, tres ejes centrales. Esto, el pasado que se vuelve presente y amenaza el futuro. Primera cuestión, el que se vayan todos, de qué se trata, la recreación de lo que estos tipos ya hicieron. Segundo, les dije que agarren el bastón de mariscal, pero no lo usen para pegárselo por la cabeza a otro compañero. Unidad. Unidad. Tercero, más importante que el candidato es la propuesta. Construyamos la propuesta. Sí. Creo que esos son los tres ejes sobre los que tenemos que trabajar, que eso es lo fundamental. Todo lo demás, desde luego que no hay campaña electoral sin candidato. Pero el candidato tiene que ser la expresión de la propuesta de que nuestro espacio se compromete a llevar adelante. O sea, cuando vos hablas de unidad y de el candidato, ¿estás pensando en uno? ¿Estás pensando en una interna? Es que tampoco quiero entrar en eso porque eso parece tomar partido. No, pero vuelvo a tu razonamiento. Sí. ¿Cuál sería la construcción de esa propuesta o desde dónde hay que partir para la construcción de esa propuesta? Prefiero por ahí. Las PASO se crearon para superar una vieja práctica que era el internismo, las elecciones internas, que eran irregulares, que la manejaba siempre el que tenía el control del comité, digamos. Fue un paso democrático crear las PASO. Sí, abre a la ciudadanía, podemos votar todos. Igual, obligatorio. No, y simultáneas, que es importante. Simultáneo y obligatorio. Todo tiene, así es. Se juega. Por eso, tenés que votar. Es una elección de tres instancias, digamos. Una primera clasificatoria dentro de cada... Claro, y después dos rondas. Tres instancias. Por lo tanto, para mí es un método superador, bienvenido y democrático. En este momento
Si nosotros fuéramos capaces de consensuar una fórmula, yo preferiría, porque creo que sería una señal a la ciudadanía, primero de la gravedad de la situación, y segundo de nuestro compromiso de poner en el primer lugar la propuesta, el proyecto y el rumbo. Porque yo de lo que estoy convencido es que cualquiera de las opciones que se manejan son mejores que cualquiera de las que propone las alternativas. Entonces, para mí, en octubre, en todo el proceso electoral, se juega rumbo, en primer lugar. Si vamos para acá o vamos para allá. Después podemos discutir, elegido el rumbo, intensidades y profundidades. Pero lo que no nos podría pasar es que por desavenencias o discusiones entre nosotros gane el otro rumbo. Porque eso es muy grave para la ciudadanía, para la gente, para lo que nos va a pasar. Y ya lo vimos. 4 años hicieron retroceder casi todo lo que se construyó en los 12 anteriores. Porque es mucho más fácil destruir que construir. Sí, claro. Puntualmente con el acuerdo con el FMI. Con todo, con todo. El acuerdo con el FMI es parte. Hoy lo estábamos recordando. Cuando Néstor le paga al FMI, porque Néstor no declaró el default. No, fueron 9 millones de dólares cash ahí. Y me acuerdo, y los invito, busquen los archivos. Fue muy criticado porque Argentina emitió un bono que por las condiciones que tenía Argentina pagó una sobretasa y los muchachos de la oposición decían vamos a pagar más caro, ¿por qué le pagamos al fondo si es un crédito barato? Y Néstor explicó en aquel momento, porque lo que necesitamos es liberarnos de las condicionalidades. Entonces, claro, sería maravilloso si hoy tuviéramos de dónde sacar 45.000 millones de dólares y vamos y le pagamos. Es otro número. Es otro número. Entonces tenés otro escenario que es más complejo. Eso es el tamaño del daño que hizo esa gestión. No nos olvidemos de eso, porque si no parece, otra vez vamos a hablar de la deuda. Sí, porque sin eso todo sería distinto. Ahí tenemos 2 minutos. ¿Una pregunta ibas a hacer? Sí, no, hablas de escenario. Hay quienes dicen que la suerte del Frente de Todos en octubre depende de cómo vaya la economía estos meses. ¿Coincidís con eso? ¿Crees que no tiene tanto que ver? Sí, tiene que ver seguro. Pero también por eso tiene el sabotaje que tiene la economía. Cuando vos mirás la macroeconomía, yo recién estaba hablando con Rulo ahí cuando nos cruzamos. Estamos en marzo, los datos que se conocieron de marzo, crecimiento de la actividad económica, crecimiento del consumo en supermercados y en hiper, récord de utilización de capacidad instalada. Tenemos la cosecha, 20.000 millones de dólares que faltan. Sí, liquidar. Aparte de lo que falta liquidar, lo de menos que se produjo, que es real. La sequía, que no se la podemos atribuir a ninguna política. Bueno, y la inflación también es un número importante y que nos marca a todos y a todas. ¿Tengo un minuto más? Un minuto. La inflación. ¿Qué es la inflación? Esto es una cosa que a veces nosotros nos equivocamos también. Parece que la inflación fuera un fenómeno autónomo. Hay que resolver la inflación. La inflación, vieja frase mía, la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, un síntoma. La discusión de fondo es por qué hay inflación, no la inflación. Y resulta que algunos dicen que la inflación es porque hay mucha emisión monetaria y otros creemos que hay mucha puja distributiva y que hay una torta que creció y no hemos encontrado los mecanismos para que la distribución de esa torta sea más equitativa. ¿Cómo se produce la pelea por la torta? Vía aumento de precios. La inflación es esencialmente instalación de incertidumbre y puja distributiva. Gracias, Poli.